Mi nombre es Jorge Pinzón, como lo dijo nuestro hermano Jonathan. Soy el pastor de Craig Fellowship Bogotá y estoy acá con el fin de que podamos avanzar en ¿qué? En nuestro estudio del libro de Éxodo. Hemos visto dos cosas importantes en Éxodo. La primera fue que estamos libres del temor, y la semana pasada aprendimos que estábamos liberados de la esclavitud del pecado. Y hoy vamos a ser liberados de nuestras inseguridades. ¿Ok? Entonces vamos a seguir en línea con nuestra serie de sermones. Para eso voy a invitarlos que nos pongamos un momentito en pie, por favor. Y vamos a leer Éxodo 2. Vamos a terminar con Éxodo 2 el día de hoy. Vamos a hacer una introducción a Éxodo capítulo 3 y algo en la parte del capítulo 4. Así que recordemos que nosotros predicamos expositivamente, quiere decir que vamos a buscar todo el contexto de la Escritura con el fin de recibir el consejo de Dios efectivamente. Así que Éxodo 2, verso 23 dice lo siguiente: y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Oyó Dios su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Señor Dios, te doy gracias por este privilegio de poder compartir juntos como hermanos, Señor. Tu palabra dice que mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias, mi buen Dios, por este tiempo. Deseamos que al exponer tu palabra, Señor, primeramente ayúdame a ser fiel. Dos, Señor, ayúdanos a que más codidores podamos ser hacedores de ella. Y todo esto te lo pido en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, podemos tomar asiento. La historia de este pueblo hebreo revela también nuestra propia historia. Revela nuestras luchas, revela nuestros desafíos, revela nuestras opresiones, revela nuestra esclavitud y sufrimientos, y sobre todo, y lo más importante, esta historia también revela a Cristo. Así que Moisés es enviado por Dios como libertador de su pueblo para llevarlos a una tierra donde lo puedan adorar. Y hoy en día sigue siendo la misma intención de Dios. Es lo mismo. Esto quiere decir que nosotros, en el estudio de Éxodo, esto nos muestra a nosotros que tenemos un grandioso Salvador que es Cristo Jesús. Entonces, lo primero que vamos a aprender hoy es, si están tomando apunte, lo primero que vamos a aprender es que Dios oye, Dios se acuerda, Dios ve y tiene en cuenta el sufrimiento de su pueblo. Qué hermoso, que en medio del sufrimiento Dios oye, se acuerda y ve y tiene en cuenta todo lo que nosotros podamos estar sufriendo. Así que en Éxodo capítulo 2, bien sabemos que es el nacimiento de Moisés, y Moisés tipifica a Cristo en el Antiguo Testamento. Pero lo que más me impacta en este capítulo no es solamente la historia de Moisés, sino lo que más me impacta es que es la primera vez que se nombra a Dios, o que Dios es mencionado. Dios aparece en este capítulo, y quiero que lo volvamos a notar. Éxodo capítulo 2, verso 23, dice: aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Escuchen bien: oyó Dios, se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Es increíble que en un largo trayecto Dios no es mencionado, y en solamente 2 versículos el nombre de Dios ahora aparece 4 veces. ¿Lo notan? Oyó Dios, se acordó Dios, y Dios los tuvo en cuenta. Así que este texto que acabamos de leer simplemente es algo que Dios quiere que tú y yo entendamos. Y Dios presentó 2 razones para poder liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Lo primero era que había escuchado el clamor y el sufrimiento de su pueblo.
Y Dios se había acordado del pacto que había hecho ¿con quién? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. Entonces Dios nos presenta aquí dos argumentos el por qué Dios va a libertar el pueblo de la esclavitud en Egipto. Así que Moisés aparece como el Redentor en el Antiguo Testamento, pero apuntaba a Jesús. Y es interesante que Dios usó a Moisés para alimentar al pueblo en el desierto por 40 años. Pero ahora tenemos a Cristo, quien es el pan de vida eterna. Dios usó a Moisés para traer agua en medio del desierto, pero ahora Cristo se presenta y dice que todo el que bebe de su agua jamás tendrá sed. Así que el tema de Éxodo es la salida del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto a través del desierto para llevarlos a la tierra prometida. Así concluye el capítulo 2 de Éxodo. Y qué interesante, me encanta cuando termina el capítulo 2 porque nos vemos que Dios comienza a aparecer y a hacer cosas espectaculares. Y Éxodo capítulo 3 nos habla primordialmente del encuentro de Dios con Moisés. Notémoslo. Verso 3, verso 1, capítulo 3, verso 1. Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se apaga, no se quema? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Nuestro pasaje habla de cómo Dios le habló a Moisés y lo hizo mediante una zarza ardiente. Cuando se disipó el fuego de la zarza ardiente y cuando la voz de Dios quedó en silencio a lo largo del desierto, entonces le correspondió a Moisés obedecer y hacer lo que Dios le había mandado hacer. Pero una vez Moisés entendiera quién es Dios, una vez Moisés entendiera quién es el gran yo soy, su pasado quedaría atrás. Su inseguridad iba a desaparecer y su pasión se iba a encender. Ahora, Moisés, a partir de ese encuentro con Dios, a partir de que Dios le haya hablado, a partir de ese momento, estaba siendo motivado para vivir en la presencia de Dios, porque entendió 4 cosas que tú y yo debemos entender como creyentes. 4 cosas importantísimas. Moisés entendió y nosotros vamos a entender hoy. Primero, si estaban tomando notas, punto A: Dios es compasivo y misericordioso. Son 2 cosas importantes que vamos a entender hoy, que Dios es compasivo y también es misericordioso. Noten el verso 7. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, porque estoy consciente de sus sufrimientos. Queridos hermanos, yo no sé cuál sea tu situación. Yo no sé cuál puede ser la aflicción y las inseguridades que en este momento están invadiendo tu vida. Pero déjame decirte una cosa: Dios siempre es bueno para con nosotros. Dios siempre es bueno para con nosotros. Dios ve y conoce la aflicción y las inseguridades que estemos pasando. Pero de algo que estoy segurísimo, es que su misericordia es nueva cada mañana. Ese es el Dios que tenemos. Nosotros tenemos un Dios misericordioso, compasivo. Y estas fueron 2 cosas que entendió Moisés. Y otras 2. Dios es libertador y redentor. Nuestro Dios es un libertador, nuestro Dios es un redentor. Éxodo 3:8. Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios
y para sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Así como Dios tenía el deseo de liberar al pueblo en este pasaje, Dios tiene el deseo de liberar a esta ciudad. Dios tiene el deseo de liberar a tu familia. Dios tiene el deseo de liberar a tus hijos. Dios tiene el deseo de liberar a nuestros vecinos, aquellas personas que están en contacto con nosotros. Dios tiene ese deseo de que ellos dejen de sufrir, de que ellos paren de sufrir. Ya no estoy hablando de la iglesia pare de sufrir, sino ese pare de sufrir realmente que nosotros tenemos que vivirlo. Porque saben una cosa, Dios es misericordioso. Saben otra, Dios oye, Dios se acuerda de la aflicción de su pueblo. Dios sabe por dónde estamos pasando. Por eso podemos decir hoy en día que Dios es nuestro gran libertador. Cristo nos ha librado. Cristo nos ha librado de la condenación más grande que el ser humano pueda tener, y es la ira de Dios. Así que Dios, por medio de Jesucristo, nos da libertad con un propósito. Espero que todos los que estemos acá seamos creyentes de verdad. Por lo menos en mi iglesia no todos puedo decir de eso, porque no todos los que nos sentamos en una silla somos creyentes. Pero Dios nos ha libertado a nosotros, y nos ha libertado con un propósito. ¿Cuál es el propósito en el cual Dios nos ha libertado? Dios nos ha libertado a nosotros con un propósito, y por eso escriba como punto número 2. Dios usa a aquellos que liberó para liberar a otros. Dios usa a aquellos que liberó para liberar a otros. Verso 10. Dios está hablando con Moisés, recordemos, y ahora le dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esto es sorprendente, hermanos. Dios hablando con Moisés, dándole una orden, dándole una misión, una comisión. Y esto es sorprendente, porque ¿quién es el que va a liberar al pueblo de Israel? ¿Es Dios o es Moisés? Es Dios a través de Moisés. Dios puede hacer su obra sin necesidad de instrumentos humanos, pero Dios en su bendita gracia nos permite ser parte de su obra. Y perdónenme lo que voy a decir, en mi iglesia lo puedo decir muy abiertamente y sin miedo, pero voy a tener hoy cuidado hoy al hablar. Dios no te necesita a ti. Dios no te necesita ni a ti ni a mí. Pero Cristo nos concede el privilegio de involucrarnos en sus planes redentores por medio de la proclamación de su palabra. Y Dios permite, y Dios promete estar a nuestro lado en el desempeño para hacer la obra del Señor. Dios mismo puede descender para librarnos de la opresión y de la esclavitud, pero Dios usa personas imperfectas como tú y yo para llevar a cabo su obra. Nuestro pasado, hermanos, no puede ser un obstáculo para ir a liberar a otros. Y lo digo por mí mismo. Mi pasado no es bueno, mi pasado es complejo. Yo soy ruso de profesión. Cuando hablo de ruso, estoy hablando albañil. Cuando hablo de ruso, estoy hablando que construyo casas, que hago cosas de edificación. Es el trabajo más hermoso que hay. Porque me machuco, mi esposa, tengo un pretexto para que me limpie las manos. Y mi pasado no fue muy bueno. Pero hoy en día, por la gracia de Dios, después de que Cristo me libertó, después de que Cristo me encontró, después de que Cristo hizo algo nuevo en mí, una nueva criatura, Él me liberta y yo tengo una responsabilidad para con Dios de ir a libertar a otros. Por eso hoy en día el 80% de mi familia es creyente. Mi padre, que era el que menos creía en mí porque era el que más me conoce, quien era
mi vida. Hoy en día es pastor de una iglesia fundamentalista. Y gloria a Dios. Y ese es el trabajo tuyo y mío. Dios nos ha libertado para que libertemos a otros. Ese fue el trabajo que se le dio a Moisés. Moisés, ve y saca a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Cuál era el propósito de eso? De que fuera a libertar a otros. Dios liberta a Moisés para libertar a otros. Nuestro pasado no es un obstáculo, hermanos, para ir a liberar a otros. Moisés, le dice Dios a Moisés, Moisés, te enviaré para que liberes mi pueblo de la esclavitud del temor, del pecado y de las inseguridades. Así que Dios nos liberta de nuestras inseguridades. Hermanos, de algo que estoy seguro es que ciertamente las inseguridades son parte de nuestra vida. No podemos escapar de ellas. Voy a recordarles que Dios le dijo a Moisés, Moisés, prepárate porque voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que liberes a mi pueblo de la esclavitud. Entonces Moisés, ¿qué dijo? Vamos a mirar qué respondió Moisés. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Así de fresco era Moisés. ¿Quién soy yo para que vaya y le haga caso y hable con el rey de Egipto para que deje ir a su pueblo? Moisés se sentía inseguro de sí mismo. Quizás tú también. Quizás muchas veces nos sentimos inseguros de nuestra empresa, de nuestro hogar, de las cosas que emprendemos. Quizás nos sentimos muchas veces inseguros de nuestro propio ministerio. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, tienes que ir a liberar a mi pueblo. Y él se sentía inseguro. Pero yo personalmente creo que él era el mejor candidato para hacerlo. ¿Saben por qué? Porque él conocía el palacio. ¿Recuerda que él se crió allá? Él conocía el palacio, conocía los recovecos, sabía cómo llegar hasta donde estaba el rey. Quizás tenía amigos de guardia que iba a ser para él más fácil poder entrar y poder hablar con el rey. Pero así con todo eso él dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para este cargo? ¿Quién soy yo para ser un voluntario en esta comunidad? ¿Quién soy yo para quizás algún día ser el pastor futuro de esta iglesia? ¿Quién soy yo en mi trabajo? Yo nunca entendí, siendo yo un ruso, abriendo huecos. Mi trabajo principal en mi trabajo era abrir huecos, coger una pala, una pica y abrir huecos para fundir ahí las bases. Hoy en día, después de tiempo, después de que Dios comienza a bendecir nuestras vidas, después de que comenzamos a ver la gracia de Dios en nosotros, hoy en día Dios me ha puesto en otro lugar. Y el día que me dijeron, señor Jorge, usted se queda sin trabajo a partir de este momento. ¿Quién, yo? Pues sí, usted se queda sin trabajo. Y antes pase y hable con el director de obra. Fui y me presenté ante el director de obra. Yo me considero un buen trabajo ahora. A lo bien, yo tenía mis manos llenas de callo. Yo, señor, ¿cómo me van a echar sabiendo que hay otro trabajo? No, a partir de este momento dejas tu trabajo, no trabajas más, porque ahora vas a ser el contratista directo de las constructoras aquí en Bogotá. Hoy en día soy un contratista grande en Bogotá de construcción. Estoy sorprendido, atortolado de cómo Dios me bendice. Porque he entendido que primeramente están las cosas de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Es eso, hermanos? ¿Quién soy yo? ¿O usted no sabe quién soy yo? ¿Sí la conocen? ¿Sí? En Bogotá es famosa esa frase. Un policía lo parte a uno, ¿y usted no sabe quién soy yo? Hoy les voy a decir a usted, ¿usted sabe quién soy yo? Les voy a decir quién soy yo. Yo no soy nada. Yo simplemente soy un ser imperfecto, frágil y débil, pero con Dios grande, fuerte y poderoso. Ese soy yo. Dios está hablando con Moisés.
Y, Señor, ¿quién soy yo? El Señor dijo, no me importa quién eres tú. Lo importante, Moisés, es mi promesa. Tú vas a ir a sacar mi pueblo de la esclavitud y lo importante es mi promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa? ¿En qué textos vamos? En el 11, el 12. ¿Qué dice el verso 12? Ciertamente, Moisés, lo importante es mi promesa, porque ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. ¡Wow! Él no iba a hacer la obra, era Dios que lo iba a hacer. Y lo importante, hermanos, es que Dios está con nosotros. ¿Ustedes han entendido esto? Que Dios está con nosotros, que en medio de nuestras inseguridades, incertidumbres y miedos, Dios está con nosotros. Moisés estaba lleno de dudas, Moisés estaba lleno de inseguridades y miedo, pero Dios le recordó que Él siempre iba a estar allí. Siempre. Así que la primera cosa que debemos aprender para sanar la inseguridad es que tú no eres suficiente. Tú no eres suficiente. No eres nada. Y que no debes enfocarte en ti, sino en Dios. Y lo siguiente importante para poder sanar nuestras inseguridades es que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Eso es suficiente, hermanos. Dios está ¿con quién? Con nosotros, suficiente. No es nada más. Eso es lo único que necesitamos para dejar nuestras inseguridades, miedos. Dios está con nosotros. Hermanos, quiero recordarles que no somos nosotros. Es Dios que está con nosotros. Dios está con nosotros para liberarnos de nuestras inseguridades. Miren, lo más grande que tenemos en esta vida no es una buena economía, no es un buen ministerio, no es un buen trabajo. Lo más importante en esta vida y la otra es que Cristo está con nosotros. Eso es lo más importante, hermanos. Cristo está con nosotros. Así que todos los que estamos acá tenemos áreas de nuestra vida donde nos sentimos muchas veces inseguros. La inseguridad nos detiene, la inseguridad hace que retrocedamos y la inseguridad nos paraliza, no nos deja hacer nada. Debemos estar seguros, queridos hermanos, y confiados que si Dios está en medio de mi matrimonio, aunque mi matrimonio tenga dificultades, mi matrimonio está seguro. Debemos estar seguros y confiados que si tenemos una empresa, que si estamos haciendo un emprendimiento, aunque no veamos muchas cosas, o veamos muchas variaciones, nuestra empresa, nuestro emprendimiento está seguro. Porque Dios está con nosotros. El Señor le dijo a Abraham, no temas, porque yo soy un escudo para ti. El Señor le dijo a Jacob, yo estaré contigo. Y el Señor le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Dios le dijo a quién, a Moisés. Dios le dice a esta iglesia en Villavicencio, Dios te dice a ti mismo, coloca el nombre tuyo ahí, coloca el nombre tuyo, colócalo. Yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Eso es suficiente para que rompamos toda inseguridad. Así que no se trata de ti, porque tú no eres nada. Se trata de Dios que está contigo. Nuestra seguridad, nuestra confianza depende solamente de Cristo y solo Cristo. Confía en Dios, hermanos. Confiemos en Dios y sus promesas. Punto 3. Dios quiere que nos unamos a Él en liberar a las personas de la esclavitud del pecado. Nosotros sin Cristo no podemos hacer nada. Por eso les invito a que nos unamos a Él, a Cristo, en liberar a las personas de la esclavitud del pecado.
Al igual que Moisés es llamado a esta gran comisión de liberar al pueblo de Dios de la esclavitud, nosotros somos llamados a la gran comisión de liberar a las personas de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Recuerden que Jesús en Mateo 28, 19, 20 dijo: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Y recuerden, ¿qué tienen que recordar? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que si tú eres un hijo de Dios, tienes la misión y tienes la responsabilidad de predicar el Evangelio. Ser cristiano significa literalmente seguir a Jesucristo. Eso es ser cristiano. ¿Usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y por qué usted es cristiano? No sé, porque mi padre va a la iglesia, porque me llevan desde pequeño. No. Tú tienes que saber por qué eres cristiano. Y ser cristiano es literalmente creer y seguir a Jesús. Creer y seguir, creer y seguir, creer y seguir. Porque hay unos que creen pero no lo siguen. Tenemos que creer y seguirle a Él. Poco antes de nuestro Señor Jesucristo ascender al cielo, dejó la comisión más grande para la iglesia, y es hacer discípulos de verdad, para liberar a otros. Todos tenemos que unirnos a Cristo, hermanos, para liberar a aquellos que el Señor pone en nuestro camino. No solamente es hablarles del Evangelio, porque hablar del Evangelio es fácil. Hoy está de moda, hoy todo el mundo habla del Evangelio. Nuestra comunidad está ubicada en un lugar estratégico, donde a 5 minutos, a 10 cuadras, tengo la iglesia más grande en Bogotá. El problema es, estoy predicando el Evangelio, porque es fácil hablar del Evangelio. El problema es guiarlos a Cristo, porque cuando comenzamos a guiarlos a Cristo, entonces ya es muy difícil, ya es una carga muy pesada, eso no es para mí. Es importante que dediquemos nuestro esfuerzo al discipulado de la iglesia local. Y por eso quiero recordarles. Es más, ni siquiera lo tengo que recordar. Ustedes se lo saben de memoria. ¿Cuál es la misión de la iglesia? De esta iglesia. Que es la misma de Christ Fellowship. Que es la misma que está en todos los países. Que es la misma mía. ¿Cuál es la misión de la iglesia? El por qué estamos aquí esta mañana. ¡Wow! Se lo voy a recordar. Yo sé que a ustedes les da pena conmigo y por eso no me quieren decir. Pero se lo voy a recordar. La misión de la iglesia es ayudarte a ti y a tu familia a seguir a Jesús. Sencillo. No es más. Yo creo que esto es un desafío para la iglesia, sobre todo para el liderazgo de esta iglesia. Hoy hay una gran necesidad de un discipulado radical, completo y verdadero, especialmente en nuestras iglesias. Por eso quiero preguntarles hoy a ustedes, ¿qué tiempo le estamos dedicando al discipulado y a la proclamación del Evangelio? Porque Dios quiere que nos unamos a Él en liberar a las personas de la esclavitud y del pecado. Pero se necesita un corazón, escúcheme bien, para hacer esto. Se necesita un corazón dispuesto que ame a Dios sobre todas las cosas, que ame al prójimo como a sí mismo y que sufra por la salvación de los que se están perdiendo y yendo al infierno, mientras que muchos están sentados en una iglesia sin hacer nada. Esa es la realidad. No hay excusas, hermanos. No hay ni una excusa para unirnos en esta mañana en Cristo para liberar a las personas de la esclavitud, del pecado y de la condenación final. Dios manda a Moisés: ve y libera a mi pueblo. Comienza a hacer excusas, disculpas. Pero Dios es tan lindo que el día que me llamó a mí, me equipó, me formó y luego me envía. Y Dios va a equipar a Moisés. Dios te va a equipar. Escribe ahí como punto número A: Dios va a equiparte a ti también, hermano.
Éxodo 4. Moisés respondió: ¿y si no me creen ni escuchan mi voz? Porque quizás digan: ¿no se te ha aparecido el Señor? Y el Señor le preguntó: ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Una vara?, respondió Moisés. ¿Qué tienes en tu mano?, Dios le pregunta a Moisés. Moisés, ¿qué le dice? Una vara. Pero, ¿qué veía Moisés? Un palo. Algo insignificante. Algo insignificante, hermano. Y yo te voy a decir algo. Para vencer las inseguridades, debemos valorar lo que hoy tenemos en nuestras manos. ¿Qué tienes en tu mano?, te pregunto. Quizás un discipulado. Me encantó llegar a esta iglesia y ver gente estudiando, gente capacitándose. ¿Eso es bueno? La iglesia tiene que capacitarse. Y quizás esa clase que dieron hoy, para algunos es algo insignificante, pero en el manos de ellos es poderoso para hacer cosas grandísimas. Yo me miro en el espejo, ahorita entré ahí al espejo, y me miré. Hoy no me había visto, hoy me miré en el espejo. Y quizás una cosa es lo que yo veo, pero otra cosa es lo que Dios ve en mí. Y yo veo en mis inseguridades, mis miedos, y no veo nada bueno en mí, pero Dios ve algo poderoso en nosotros. Hermanos, las inseguridades, para vencer las inseguridades debemos valorar lo que tenemos hoy en nuestras manos. Y ese discipulado, me encanta ver acá a la gente estudiando, me encanta. Miren, en nuestra iglesia, solamente hablo de mi iglesia, no es una norma para nadie. Un día dije algo en una iglesia, me invitaron a enseñar y creyeron que esa era una doctrina bíblica y se volvió una bomba. No. Pero en nuestra iglesia, Bogotá, todos deben estar dispuestos a estar en el discipulado. Todos, no hay ni uno. Todos deben estar dispuestos al discipulado. Y pregunto yo, cuando están todos en la iglesia reunidos: ay, juiciosos, ellos son santos. Ustedes vieran los de la iglesia, nosotros son re santos, cuando están ahí al frente. Y comienzo, bueno, ¿cuántos están dispuestos a hacer el discipulado? Comienza a levantarse uno, otro, por allá en la esquina hay otro, por allá hay uno que medio levanta la mano, hay uno que le pega el codo, y comienzan a levantar las manos y no pasa más de la mitad. Poco a poco comienzan a levantarse más, y ya los que me quedan al final, les digo, antes de entrar al discipulado, antes de formarse como discípulos de Cristo, calcula primero si ustedes están preparados a pagar el precio. No, sí, calcúlalo. Y no estoy jugando. Ustedes tienen que calcular el costo de seguir a Cristo y seguirle. Porque seguir a Cristo no es fácil. Tienes que tomar una cruz y seguirlo. Por eso, calculen el costo. Miren, muchos siguen hoy día una iglesia, pero no están siguiendo a Jesús, porque no han pagado el precio. Viven solamente una religión, y seguir a Jesús es morir a uno mismo. Muchos dejan el camino de Dios porque nunca fueron verdaderos discípulos, porque nunca calcularon realmente el costo de lo que significaba seguir a Jesús. Todas las decisiones tienen consecuencias. Toda decisión que tú tomes tiene consecuencias. Y seguir a Jesús también las tiene. El discipulado radical, completo, demanda de una actitud de rendición personal, de humillación. Demanda de una actitud de morir
a uno mismo y dejar todo por Cristo. Y nadie está listo para ser un líder hasta que no haya sido primero un discípulo. Hoy quiero recordarles, antes de retirarme, que el cristianismo no es algo pequeño que debe formar parte de tu vida. El cristianismo no es algo que haces los domingos. El cristianismo no se trata de que vivas en el mundo 6 días como te dé la gana y luego venir a la iglesia, cantas 2 horas, escuchas la palabra del Señor y te devuelves a casa. El cristianismo no se trata de que tú seas como el mundo toda la semana y después venir a la iglesia un rato. Si ese es tu cristianismo, entonces tu cristianismo es falso. Miren, las inseguridades nos llevan a excusas, excusas y excusas. Hoy día solo hay excusas para todo. ¿Por qué no vino el domingo? Y sacan excusas. La excusa más tonta que he escuchado en mi vida ministerial es esta. Oye, hermano, ¿qué pasó que no te vi el domingo? Se me olvidó que era domingo. ¿A quién se le olvida que hoy es domingo? ¿Qué tal si el Señor nos dijera lo contrario? Tú vas a trabajar, el mandamiento es trabajar a 6 días y guardarás uno en el Señor. ¿Qué tal si fuera lo contrario? Adorarás al Señor 6 días y trabajarás uno. A ver, ¿quién faltaba al trabajo? Hermanos, tenemos que ser conscientes de Cristo. Tenemos que ser conscientes a qué venimos a la iglesia. Aquí no venimos a jugar. Aquí no venimos a entretener. Aquí venimos a oír la palabra de Dios. Así que solo hay excusas. De una u otra forma todos hemos tenido alguna conversación con Dios como esta. Escuche el verso 10 del capítulo 4. Moisés le dijo al Señor: por favor, Señor. Dios le había dicho que tenía que ir a sacar al pueblo de Israel. Señor, nunca he sido un hombre elocuente, ni ayer, ni en los tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Si uno mira la realidad del texto y busca la historia de la iglesia y busca el tema, el contexto de esta escritura, sí nos damos cuenta de que Moisés no era un buen orador, no tenía la habilidad de hablar. Y eso es verdad. Pero la verdad, eso era lo que menos le importaba a Dios. El Dios Todopoderoso le dijo: sí, yo sé cómo eres, Moisés, pero yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Argumenta a Dios, y te argumenta a ti también, por si tienes una excusa de dejar y no ir a predicar el Evangelio a otras personas. Aún con todo eso, las excusas continuaron. Pero Moisés dijo: te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Entonces encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo: ¿no está allí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien. Y además ahora él sale a recibirte, al verte se alegrará en su corazón. Y tú le hablarás y pondrás las palabras en tu boca. Yo estaré con tu boca y con su boca y les enseñaré lo que tienen que hacer. Además, Aarón hablará por ti al pueblo. Él te servirá como boca y tú le serás para él como Dios. Hermanos, Dios usa a aquellos que liberó para liberar a otros. Y solamente lo va a hacer por medio del Evangelio de Jesucristo. A Dios le plació salvar a la gente solamente por medio de la locura de su predicación. Cuando estamos expuestos
en un lugar como estos, cada 8 días, estamos expuestos a que tú entregues tu vida a Cristo. Y solamente ella es ese medio, no hay otro medio. No hay otro medio. Solamente Dios le plació salvar a la humanidad por medio de la locura de la predicación, cuando tú le predicas a otra persona en la calle, tus vecinos, amigos. Pero hoy en día, ¿qué tenemos? Excusas. Las mismas excusas, no es que esto, no que es que lo otro, solas excusas, excusas y excusas. ¿Notan las 5 excusas de Moisés? Vamos rápidamente. La primera excusa, ¿cuál fue la primera excusa de Moisés para no ir? ¿Quién soy yo? Ay, usted no sabe quién soy yo. ¿Quién soy yo? Nadie. Hermanos, no eres tú, es Dios. No se trata de nosotros, se trata de la gracia de Dios en nosotros. La segunda excusa, esta sí es tremenda. ¿Quién eres tú? Wow. Nosotros contemplamos los cielos, el firmamento y todo lo que en ella hay, y todavía no conocemos a Dios. A mí me parece tremendo, tremendo, que muchos cristianos no conozcan a su Salvador, que muchos cristianos todavía no conozcan a Dios. Y yo me pregunto, yo tengo 2 mascotas, una se llama Bol y otra Scott. Ellas viven conmigo. Y es increíble que cuando yo voy a llegar a mi casa, Scott y Bol comienzan a reconocerme. Y yo llego y Scott y Bol, eso mejor dicho, por todo lado. Porque ellos saben quién los cuida, quién los protege, quién les provee. Y es increíble que tú no conozcas a tu Salvador, quién les provee, quién los cuida y quién los protege. ¿Quién eres tú? Moisés no conocía a Dios. Qué tristeza que mucho predicador aún en un púlpito no conozca a Dios. Es importante conocer a Dios, hermanos. Por eso los invito a que hagan discipulado. Dios, antes de enviarte a predicar, tiene que prepararte, te va a equipar. Qué lindo que dentro de 20 años que me van a volver a invitar acá, yo vea mucha gente estudiando y a ustedes capacitando a otros. Qué bueno. Tenemos que instruirnos. Hoy salgan de acá, pastor, yo quiero aprender, yo quiero discipularme, yo quiero conocer a Cristo, yo quiero conocer a Dios. Qué bueno. Tercera excusa. ¿Y si ellos no me oyeran? ¡Wow! No, es que mi tía usted no la conoce, ya no oye, ya dijo que no. Católica, apostólica y boyaca. Y llanera. Hermanos. ¿Y si ellos no me oyeran? Hermanos, tenemos que valorar lo que tenemos, el discipulado, las clases, todo eso valoremos, lo que tenemos en nuestra mano y entreguemos. Pero si realmente usted, querido hermano, realmente es tímido, no le salen palabras, realmente no puede por alguna razón, hermanos, espero que hay algo más poderoso que al hablar tu testimonio. ¿Cómo estamos de testimonio? Tu testimonio tiene que hablar de Cristo. Es el carácter de Cristo en nosotros lo que debe manifestarse al mundo, no son nuestras palabras, porque las palabras son muy buenas. Hay oradores 10 veces mejor que cualquiera y tienen multitud de gentes allá en llamadas iglesias. El problema es, ¿tu testimonio habla? Qué lindo que uno se siente y la gente le diga, oiga, usted no habla nada, pero es que usted tiene algo especial. Es que me encanta, pero usted me encanta como usted le dio permiso al carro en vez de cerrarlo, y a veces hay que tener cuidado cuando uno maneja. Porque mi esposa anda conmigo en el carro siempre, pero ella puede decir si soy un creyente o no. Y a veces cuando nos bajamos del auto dice, usted es cristiano. Así, hermanos, tenemos que estar viviendo el Evangelio. Tenemos que estar viviendo el Evangelio sin tanta habla,
vívelo, vive a Cristo, muestra el carácter de Cristo en ti, muestra lo piadoso, lo misericordioso, lo bondadoso, muestra la gracia de Dios en otras personas, pero a eso no somos capaces ni de mostrarle la gracia a nuestra esposa cuando se le quema el arroz. Se le quema el arroz a su esposa, ¿usted qué hace? Le da gracia. Ay, hermano, mañana hay una reunión de parejas. Cuarta excusa: nunca fui un buen orador. Wow. Nunca fui un buen padre. Nunca fui un buen cristiano. Nunca fui un buen hijo. Nunca he sido un buen creyente. Nunca he sido un buen discípulo. Pregunto, ¿hay algo imposible para Dios? No, nada es imposible para Dios. Así que si no eras algo lo que acabamos de nombrar, en Cristo todo es posible. Tenemos que creer. Y la última excusa: sé que puedes encontrar a otro mejor. Sé que puedes encontrar a otro mejor. Querido hermano, no te compares. No te compares. Tú eres único para Dios. Tú eres especial para Dios. Y eres único para nuestro precioso Cristo. ¿Cuál es tu excusa hoy? ¿O cuál es tu inseguridad cuando Dios te manda a predicar el Evangelio? ¿O cuál es tu excusa en tu emprendimiento que estás iniciando? No, es que ya he fracasado 40 veces. ¿Hay algo imposible para Dios? No, es que he tratado de formar un hogar y no puedo. No, es que mis hijos tampoco puedo con ellos. Hermanos, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Quiero decirles algo que nunca se les olvide. Hasta el día que cierren tu ataúd, porque todos se van a morir. Estoy de algo seguro hoy, acá, es que todos ustedes van a morir. En 50 años, la mayoría de los que están acá hemos partido. Pero hasta el día que cierren tu ataúd, tu vida está llena de potencial y tenemos que vernos tal como Dios nos ve para eliminar las excusas. Moisés estaba lleno de dudas, queridos hermanos, de inseguridades y miedo, pero Dios le recordó que siempre estaría allí con él. A pesar de las excusas de Moisés, él no pudo escapar del gran plan que Dios tenía para su vida. Por lo que Moisés obedeció y llevó a los israelitas fuera de Egipto. Me encanta este texto. Solamente teman al Señor y sírvale en verdad con todo su corazón, pues han visto cuán grandes cosas ha hecho Dios por ustedes. Hermanos, Dios te ha diseñado para cualquier talento o habilidad que tú tengas, con el fin de que puedas servir a Dios y para la construcción de su iglesia. Y finalmente, cuando Dios se disipó el fuego a la zarza ardiente y cuando la voz de Dios quedó en silencio a lo largo del desierto, entonces le correspondió a Moisés obedecer y hacer lo que Dios había dicho que hiciera. Quiero invitarte a que simplemente pongas tu confianza, tu seguridad en Cristo. Y no solamente pongas tu confianza y tu seguridad, sino que también obedezcas. Pongámonos en pie. Hermanos, Dios nos llamó a Moisés cuando era grande en el desierto, en Egipto, perdón, sino cuando era pequeño en el desierto. Mi deseo es que al estudiar este libro no simplemente es que seamos retados y desafiados a obedecer, sino que principalmente es que seamos estimulados a confiar en Cristo. Hermanos, Éxodo nos enseña que somos un pueblo sufrido, pero bendecido.
Hermanos, la lucha contra el temor, contra el pecado y la inseguridad es real. Por eso necesitamos hoy todavía ser librados de la esclavitud, del pecado, de la inseguridad y del temor. El salmista dijo lo siguiente: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Hermanos, ¿qué temor nos podrá separar de Dios o cuál muerte? ¿Qué perdiéramos si por su causa renunciamos a riquezas, amigos, los honores de este mundo y nuestra propia vida? Quiero decirles que es mejor morir bien que vivir mal. Pueden que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. Tenemos que valorar la libertad que Cristo nos ha dado. Y que Dios nos ayude en esta tarea. Un consejo final. Un consejo final. De todo lo que yo pudiera enseñarles, este es el punto central. Prediquen a Cristo siempre y por siempre. Cristo es todo el Evangelio. Su persona, sus oficios, su obra debe ser nuestro gran tema. El mundo hoy necesita oír y hablar de Cristo. Y luego, como un deseo final, ojalá que Cristo crucificado fuera el tema universal de todos los hombres de Dios. Y bendito sea el ministerio por el cual Cristo es todo. Señor Dios, te entrego tu pueblo hoy. Te doy gracias, Señor, porque sé que en cada corazón quizás hay inseguridades, Señor Jesús. Quizás en cada corazón, Señor, que está aquí, está atribulado, está lleno de miedo, Señor. Pero hoy, Señor, tú nos has demandado, Señor, a que podamos confiar en ti, a que nunca se nos olvide, Señor Dios, hoy, de que tú estás en medio de nosotros, que tú estás por nosotros, que así como tú acompañaste a Moisés, Señor, nunca lo dejaste ni lo abandonaste, Señor, así también será para con nosotros, Señor. Ayúdanos a eliminar, Señor, toda excusa, Señor, para seguir confiando en ti. Muchas gracias, mi buen Dios, y hoy deseo, Señor, solamente que la gracia, el amor, la bondad tuya, Señor, sea en cada corazón, y que el respaldo, Señor, de esta predicación sea simplemente el obedecerte a ti y amarte cada día más. Todo esto te lo pido en Jesús. Amén y amén. Dios bendiga.